Empezamos la Semana Santa, la Semana de la Pasión. La empezamos desde el domingo con las predicaciones que nos dieron los hermanos en la mañana y en la tarde. Esta Semana Santa, algunos dicen de mis hermanos que les provoca pues una sensación, ¿no? A mí la sensación que me provoca esta Semana Santa es de sutileza, de algo delicado, de algo que hicieron por mí y no lo puedo creer, pero algo vio Dios en mí, que por eso fue allá a la cruz. Pero en esta Semana Santa nos predicaban, el domingo nos predicaban de la entrada triunfal. Dice que Jesús entró a Jerusalén, iba por el camino y toda la gente se reunió y le gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así le gritaba toda la gente que estaba reunida ahí. Dice que cortaban ramas y se las ponían en el camino. Ahí iba el burrito y encima del burrito iba el Señor Jesús pasando por ese camino, donde le ponían ramas y le ponían sus mantos. Y ahí va el Señor Jesús y todo el mundo le gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese clamor que decía el pueblo era un clamor de gozo, pero al mismo tiempo de esperanza. Cuando gritaban eso, era gozo y era esperanza. Y siguió la semana. El Señor Jesús va caminando, ve una higuera, dice que tiene hambre y va a la higuera. Yo creo que el Señor Jesús sabía que en esa higuera no había fruto, porque no era el tiempo de dar higos. Dice que fue y no encontró el fruto, maldijo a la higuera. Cuando los apóstoles, cuando los que iban con él, vieron la higuera que se había secado, les dijo el Señor Jesús: si ustedes le dijeran a ese monte, échate en el mar, se echaría. El Señor Jesús allí les enseñaba de la fe que uno puede tener, de la fe que debemos de tener. También entró al templo y vio en el templo, nos predicaban el domingo por la tarde, que lo que veía el Señor en el templo no era tanto los animales y los cambistas y esas cosas, sino era la actitud de la gente. ¿Cómo estaba la gente? ¿En qué actitud estaba? Era una casa de oración. Y la actitud de las personas no era esa, no era de oración, era otra cosa. Eso nos predicaban el domingo por la tarde. Y luego vienen las parábolas, que Jesús enseña a su pueblo por medio de parábolas. Y hay controversias, y en esas controversias podemos entender los diferentes puntos de vista que había de las situaciones que le preguntaban a Jesús de lo que estaba pasando. Viene el discurso del Monte de los Olivos. Dice que se sentó frente al templo, ahí en el Monte de los Olivos, y empezó él a hablar ahí en el Monte de los Olivos, pero como diciendo, como advirtiéndoles: nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, pero no les creas. Y cuando oigan rumores de guerra, no se turben. Era una enseñanza y era una advertencia que daba el Señor Jesucristo. Y enseguida viene la unción en Betania, y aquí nos quedamos, en la unción en Betania. Dice que entró a Betania, entró a la casa de Simón el leproso. Ahí sentado a la mesa, él estaba sentado junto con todos los comensales. No nos dice la Biblia si estaban comiendo, apenas iban a comer. No nos dice eso, nada más nos dice que estaba sentado con todos los comensales. Y la palabra dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza.
Otra parte del Evangelio, en Juan, por ejemplo, dice que lo derramó en sus pies, en sus cabezas y en sus pies, y dice que lo limpió con sus cabellos. Esta porción de la palabra, vamos a ir a leer vamos a leer en el Salmo 45, dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el tiempo antiguo, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él fue bautizado. Y cuando estaba allí bautizándose, dice la Biblia que aparte de que se estaba bautizando, fue ungido por el Espíritu Santo por Dios. Y de todo eso fue testigo Juan el Bautista. Él fue testigo de ese bautizo. Era tanto, yo pienso que era tanto la alegría que había en el cielo de ver al Señor Jesús bautizándose y de ver al Señor que era ungido. Y hasta se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz vino del cielo. Allí Jesús era bautizado y era ungido. Pero aquí dice nuestro texto, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Aquí esta mujer estaba ungiendo al Señor Jesús, pero no había el gozo y no había la alegría cuando se bautizó y cuando fue ungido por el Espíritu Santo. No había ese gozo. Ella lo estaba preparando para la muerte, para la tumba, porque en todos estos acontecimientos Jesús iba para allá, hacia la cruz. Iba a esa cruz a pagar nuestros pecados, a pagar nuestra maldad, a pagar lo que somos. Él iba a esa cruz, camino a esa cruz. Cuando él estaba cuando lo estaba ungiendo esta mujer, le dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Hay un texto que dice: y luego cuando subía del agua, vio subir. Ese no es. Ay, ¿cuál es? Aquí está. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Judas, este hombre que dijo que se podía haber vendido y hasta le puso precio al perfume en 300 denarios, este hombre que dijo que se podía haber vendido, en la Biblia nos habla que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos dice que los hacendados ricos y el pobre judío, cuando el pobre le pedía dinero al hacendado, a los 7 años se tenía que perdonar la deuda. Ese era un mandato de Dios. Se tenía que perdonar la deuda, que al pobre se le tenía que perdonar la deuda. Eso lo sabía Judas, pero él no pensaba en los pobres, en bendecir a los pobres, en abrir la mano para bendecir a los pobres. Él pensaba en su necio corazón, en su egoísta corazón, pensaba en sustraer el dinero, no en los pobres, no en esa gente que necesitaba de la bendición de tener. Él no pensaba en eso. Y dice Hebreos, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí, hermanos, decimos:
La mujer se preparó con ese perfume puro, perfume de gran precio. Se preparó. Aquí nosotros, ¿cómo nos preparamos para servirle al Señor y de hacer bien y de la ayuda mutua? No nos olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. La Biblia nos dice que todo nuestro servicio debe de ser un sacrificio. Que ese servicio debe de ser un sacrificio, pero un sacrificio como el del perfume, puro, un sacrificio que nos guste hacer. Por ejemplo, ¿qué nos cuesta trabajo nosotros hacer? ¿Qué le podemos dar al Señor Jesús? ¿Qué es lo valioso que le podemos dar al Señor Jesús? ¿Nuestro tiempo? ¿O qué le podemos dar? Lo valioso que según nosotros tenemos. Nuestro tiempo, nuestra juventud. ¿Qué le podemos dar? Esta mujer se preparó con ese perfume. No creo, dice que el perfume valía lo que valía un año de salario. Era mucho dinero. No creo que esta mujer dijo, va a venir Jesús y yo voy a ir a la tienda, voy a comprar ese perfume que cuesta tanto. No creo. Se preparó con ese perfume, se preparó y esperó el momento para derramar ese perfume, se preparó para servir a su Señor en ese momento. Esto nos enseña esta palabra. ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a nuestro Señor? Nuestro tiempo, nuestra casa, nuestra vida. ¿Qué es lo valioso que tenemos? Y que sea algo valioso, así como el perfume puro. No estaba el perfume alterado, era un perfume puro. En muchas predicaciones nos dicen, hermanos, lean la Biblia, hermanos, oremos, vengamos al culto. Eso hagamos, hermanos, ese sacrificio ofrezcámosle a Dios, porque Él no quiere nuestras pertenencias, Él quiere nuestros corazones y quiere que seamos entregados, así como esta mujer. Y luego vamos a leer lo que dice. Pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querréis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendrás. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Tú ofreces un servicio a Dios y lo ofreces con todo tu corazón. Tú ofreces un sacrificio a Dios y lo ofreces con todo tu corazón, poniendo todo tu empeño. Si lo haces, hermano, hay una recompensa. Dios tiene una recompensa para nosotros, porque dice, de cierto, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esta mujer quedó en las páginas de la historia, quedó en las páginas de la Biblia. Se habla del evangelio y dice el Señor, se recuerda de ella. Ese es el premio de ella. Déjenla, porque donde quiera que se predique este evangelio, se recordará a ella. Nosotros también debemos de ser recordados. Jesús tiene esa mirada encima de nosotros. Jesús tiene ese cuidado de nosotros. Jesús todos los días mira qué estamos haciendo. Y también debemos de estar en las páginas de esa historia como esta mujer. Esa fue la recompensa de esa mujer, el que se hable de ella. Donde quiera que se predique ese evangelio, se recordará de ella. ¿Cuántos hermanos aquí nos recordamos? Por ejemplo, los que se fueron en la pandemia. Nos acordamos cómo era el hermano Adrián, muy risueño, para todos se reía. Nos acordamos cómo era el hermano Guillermo, siempre como que medio sonriendo. Y hermana, ¿cómo está? ¿Se acuerdan que así decía? El hermano Guillermo, el hermano
Gonzalo, muy serio. Ellos ya están en la presencia de Dios, ya escribieron su historia, ya están en la historia del Señor, ya están en los brazos del Señor. Nosotros todavía estamos aquí y todavía podemos hacer esas cosas de agradarle al Señor. Dice Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Imitemos a esa mujer en esa buena obra. Hagamos lo mismo. Podemos hacer esas buenas obras. Todos tenemos familias que no conocen a Jesús, tenemos amigos que no conocen a Jesús, tenemos vecinos que no conocen a Jesús. ¿Cuáles buenas obras podemos hacer por ellos? Si sabemos que nuestro vecino está enfermo, hincarnos y orar por él. Si sabemos que nuestra familia tiene problemas, ir y estar con ellas, escucharlas. Sabemos que alguien tiene necesidad, podemos llevarle algo por esa necesidad. Esas buenas obras de las que habla el Señor Jesús, esas buenas obras de las que se agrada el Señor, hagámosle, pero hagámosla así como lo hizo esta mujer, con un perfume puro, sin alteración. Así que sea nuestro corazón delante del Señor, sin alteración. Estamos festejando la Semana Santa y en esta semana, no sé, nos damos cuenta del gran sacrificio que hizo Jesús. Él, yo creo, veía que valía la pena todo lo que estaba haciendo. A veces nosotros pensamos, porque no nada más yo lo he dicho, yo he oído a otros hermanos que dicen, ¿qué vio el Señor en mí que me escogió? No sabemos qué vio, porque nosotros sí vemos lo feo que tenemos, lo feo que somos, pero ¿qué vio el Señor en nosotros? Y eso que vio en nosotros, pongámoslo en obra y hagamos este servicio al Señor y hagamos este sacrificio al Señor. Qué importante es que nosotros hagamos todo eso delante de nuestro Dios. Él se agrada de todas esas cosas y al rato vamos a estar en la historia y de esa historia se acordarán nuestras familias, nuestros amigos de esa historia. Es importante, hermanos, que leamos esta palabra, que oremos, que vengamos al templo, que busquemos de Dios. Vale la pena el grande sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Oramos. Señor, qué bueno eres. Haces de nosotros un pueblo escogido y haces de nosotros grandes cosas. No lo merecemos, pero así como esta mujer ungió tu cabeza, dio su servicio, Padre, así queremos ser nosotros, que nosotros podamos ungirte, pero ungirte no estás aquí para hacerlo, pero están personas que nos necesitan y podemos poner este servicio a tus pies. Gracias por esa bendición que tenemos, gracias por estar con nosotros y gracias por enseñarnos que podemos hacer muchas cosas de las que tú nos mandas. Señor, cuántas gracias te damos, pues en tu nombre te agradecemos todo y te damos gracias. Amén.